Ahora vamos a contar, hay dos definiciones económicas de lo que está pensando el equipo de Alberto Fernández y que lo llevaron hoy al candidato más votado en las PASO. Muchos creen que es prácticamente ya un presidente electo, pero todavía no lo es un candidato. Pero su palabra es muy importante en este momento y en un ratito vamos a contar el diálogo que tuvieron ayer telefónico de 15 minutos con el presidente Macri y por qué sale hoy Alberto Fernández a decir que el dólar a 60 pesos es un valor razonable y que le dijo a Macri que hay que cuidar, hay que tratar de cuidar las reservas del Banco Central en los próximos meses. Dos definiciones económicas muy importantes de Alberto Fernández después del diálogo con Mauricio Macri. Pero también, a ver, ¿qué está sucediendo en la Argentina, no? Y fíjense los valores hoy del dólar, el riesgo país, de lo que es el panorama financiero. Y ahora voy a contar un poquito esto que está sucediendo en términos de gobernabilidad para los próximos meses, ¿no? Hoy el dólar mayorista, después de las palabras de Alberto Fernández, está un poquito más bajo, 57,80. Ayer había cerrado en 60,45, es decir, bajó por lo menos 2 pesos, 2 pesos y medio, el dólar mayorista. Eso llevó a que el dólar minorista en Banco Nación estuviera en 60 pesos, 2 pesos y pico por debajo del cierre de ayer. La tasa de interés sigue en 75% y hay una baja, pequeña, pero por lo menos cierta estabilización del riesgo país en niveles estratosféricos. Después vamos a contar, este es, si se quiere, la medida del pánico que hay con la deuda argentina, de que el próximo gobierno vaya o no a pagar la deuda argentina. Todos estos valores del dólar y la tasa de interés es la medida del pánico que hay de los ahorristas argentinos sacando los plazos fijos en pesos o lo que tienen de colocaciones en pesos en el sistema financiero y corriendo al dólar. Así que hay acá dos tareas muy importantes que obviamente tienen que coordinar el presidente en ejercicio, Mauricio Macri, y quien es muy probablemente quien va a gobernar después del 10 de diciembre, según el resultado del domingo, que es Alberto Fernández. La tarea de recrear la confianza del ahorrista argentino, de los argentinos que tienen ahorro en el sistema financiero. Después vamos a contar cuánto cayeron los depósitos a plazo fijo. La última información del Banco Central es al lunes pasado, es decir, primer día de la disparada de la crisis. Recién hoy a la tarde va a estar la información del martes de plazo fijo, pero hay una caída importante, después voy a contar el número, de los plazos fijos el lunes. Y además de eso, también fondos de comunes de inversión en pesos, no solamente plazos fijos, bonos en pesos, es decir, distintos instrumentos financieros que los bancos le vendieron en los últimos meses a pequeños ahorristas, a medianos ahorristas, a grandes ahorristas, individuales, empresas, institucionales, corporativos, que están corriendo todos a dolarizarse. Entonces hay una tarea de recrear la confianza acá adentro y después está la otra cuestión del riesgo país, que es, en todo caso, la confianza de los inversores respecto a qué va a pasar después del 10 de diciembre, si quién paga y si se paga o no la deuda en dólares de la Argentina. Ahora, volviendo al diálogo de Macri con Alberto Fernández, hay un gesto claro del presidente que finalmente rompe el cerco, lo llama Alberto Fernández y tienen un diálogo que los dos manifestaron que fue en muy buenos términos. Y ahora vamos a contar en qué se pusieron de acuerdo y en qué no se pusieron de acuerdo. ¿Y por qué es tan importante mantener abierto este diálogo que va a profundizarse o no en términos de si se profundiza o no la crisis en los próximos días? Es decir, por ahora es un diálogo, y fíjense lo que está pasando institucionalmente en la Argentina, entre un presidente en ejercicio que además sigue siendo candidato a su reelección y simplemente un candidato presidencial que no es un presidente electo, pero ha sacado tal cantidad de votos el domingo en las PASO que todo el mundo considera que tiene una altísima probabilidad de ser quien suceda a Mauricio Macri.
y no solamente acá adentro, en la Argentina, los ahorristas, los argentinos en general, sino afuera, en los mercados, los que compran o venden bonos de la deuda argentina. Ahora, la situación es verdaderamente muy inusual y única en la historia argentina porque este presidente tiene que seguir gobernando hasta el 10 de diciembre y este candidato ni siquiera es un presidente electo, sino que recién puede activar una transición si confirma los resultados del domingo pasado, recién el 27 de octubre. Y para el 27 de octubre faltan 2 meses, más de 2 meses, 2 meses y medio. ¿Cómo hace la Argentina para tratar de coordinar lo que puede pasar con el dólar, lo que puede pasar con las expectativas, entre un presidente que es candidato y sigue siendo candidato a la reelección y simplemente un candidato? Bueno, primer punto que hablaron ayer Macri con Alberto Fernández fue que Macri sigue plantado como candidato presidencial. Y sigue plantado como candidato presidencial, obviamente después del pedido de disculpas de ayer en el mensaje del presidente, que retrotrae cuando se enojó con los votantes y demás, pero Macri sigue insistiendo que gran parte de la crisis económica hoy tiene que ver con que ganó Alberto Fernández las PASO. Ahora, Macri sigue plantado y no quiere una transición. Macri plantea que él va a seguir peleando para su reelección presidencial, es decir, que va a seguir el Macri candidato. ¿Qué le dice Alberto Fernández? Y entonces, bueno, ¿qué te puedo ayudar yo? Digamos que simplemente soy un candidato. Es decir, que no soy presidente electo, no vamos a activar, estoy de acuerdo, no activamos entonces la transición entre un gobierno a otro porque ni siquiera estoy convalidado legalmente. Tengo que esperar, ¿qué te puedo ayudar? Bueno, ahí hubo mínimamente un acuerdo en 2 declaraciones que hoy hizo Alberto Fernández. Una declaración que obviamente ayuda mucho al gobierno y otra declaración que es lo que realmente Alberto Fernández piensa en términos económicos. La primera declaración hoy de Alberto Fernández, temprano, a la mañana, antes de que abran los mercados, es de una ayuda muy importante para coordinar la política del Banco Central, porque hasta ahora el Banco Central salía vendiendo reservas para tratar de frenar el dólar, pero estaba desnudo. Vendía las reservas y se las llevaban a todas. Ayer fue un día furioso. El Banco Central vendió todo el poder de fuego que tenía, no le quedaba con qué más tirarle al dólar, y aún así el dólar le subió 8% en un día. Es decir, ayer Guido Sanleris estaba al borde de un ataque de nervios. Digamos, le dio y vendió todos los dólares que el FMI le autoriza, y un caso inédito que un banco central se ve vencido porque se le dispara ya en valores muy altos ayer 8% más el dólar. Una enormidad en un solo día, lo que paga un plazo fijo en 2 meses. Bueno, esta declaración de Alberto Fernández hoy muy temprano a la mañana es una declaración muy importante, que evidentemente, les decía, tiene que ver con el diálogo de ayer. Alberto Fernández venía con la idea de que el gobierno, y no es la idea, sino que lo pensaban todos los economistas, venía sujetando el dólar para llegar a las PASO, atrasando el dólar respecto a la inflación, en el orden del 2,5 mensual, un poco más, un poco menos, y que eso de nuevo generaba que el dólar se quedara atrasado. Y que si se seguía en esa situación hasta el 27 de octubre, cualquiera que ganara, después de la elección, como siempre ocurre, iba a haber un salto del dólar. Bueno, como el salto del dólar se produjo en los últimos 3 días, Alberto Fernández sale a decir hoy, el dólar a 60 pesos está bien, es un valor razonable. ¿Por qué dice esto Alberto Fernández? Y atención, que Alberto Fernández se juega un poco, porque dice el dólar a 60 pesos está bien hoy. Pero esto no quiere decir que el dólar a 60 pesos pueda mantenerse hasta el 10 de diciembre, porque Argentina va a tener, tanto en agosto como en septiembre, ya con este salto del dólar, una inflación muy importante. Entonces el dólar, si vos lo dejás en este valor clavado, va a quedar de nuevo atrasado. Pero Alberto Fernández le tira un salvavidas al gobierno diciendo, si quieren estabilizarlo acá, adelante. Traten de estabilizarlo acá porque es un valor razonable. Fíjense cómo hacemos para comparar este valor del dólar
de 60 pesos con el valor del dólar que tenía Macri hace 2 años o el valor del dólar que había dejado Cristina en diciembre del 2015, si son valores del dólar totalmente distintos. Bueno, lo que hacemos los economistas es ver el dólar real, es decir, al dólar de ese momento le aplicamos la inflación que transcurrió desde entonces, y le restamos a la inflación de Estados Unidos. Pero como la inflación de Estados Unidos es 1 o 2% anual, básicamente para que tengan el concepto, ¿cómo puedo yo comparar el dólar en distintos momentos del tiempo, en distintos periodos históricos? Tomo el dólar de ese momento y le aplico toda la inflación que hubo en el periodo para saber cuál sería el valor del dólar de ese momento a hoy, traído a hoy, equivalente a hoy. Fíjense, el dólar del año 2003 a 2006, el dólar recontra alto de Kirchner, ese dólar que significó un impulso muy fuerte de la economía, con una economía totalmente distinta, estabilizada, con superávit fiscal, superávit comercial, muchísima desocupación que fue cerrándose gracias al crecimiento económico y la creación de empleo. Ese superdólar era el dólar a 3 pesitos, con una suba del dólar del 200%, se había ido con la devaluación del 2002 de 1 a 3 pesos, eso es 200%, se triplicó el valor del dólar, pero traído al día de hoy, ese dólar, si le aplicamos toda la inflación que hubo desde el 2003-2006 promedio, al día de hoy son un dólar de 72, 74 pesos. Es el dólar recontra alto que obviamente todos creemos que es muy difícil de volver a alcanzar, porque aún si estamos hoy con un dólar a 60 pesos, este dólar a 60 pesos va a generar una inflación ya este mes, el siguiente, que va a hacer que este dólar se vaya atrasando. Es decir, es muy difícil alcanzar este dólar de 72, 74 pesos, que era el dólar recontra alto, en una época que había aparte muy baja inflación. Inflación de un dígito, de menos de 10%, tanto en el 2003 hasta el 2006. Bueno, el dólar que dejó Cristina en diciembre del 2015, el dólar Kicillof, ministro de Economía, que era un dólar a 9,80 en el oficial, si lo traemos al día de hoy aplicándole la inflación es un dólar a 30. Es decir, es un dólar muy atrasado, es un dólar de la mitad que es el dólar de hoy. El dólar que dejó Sturzenegger en diciembre del 2017, después del triunfo electoral de Macri en la elección del 2017, el dólar de 18 pesos, de nuevo un dólar muy atrasado, si le aplicamos la inflación que hubo desde entonces hasta hoy, es un dólar de 33. Era un dólar también muy barato, era un dólar que se estaba acercando mucho al dólar que había dejado Cristina o Kicillof. Bueno, el dólar de la crisis de septiembre del 2018, de septiembre pasado, que es cuando el dólar se va de 30 a 40, de 30 a 39 y pico, casi 40, ese momento que fue el pico de la crisis en septiembre del año pasado, cuando lo echan a Caputo el FMI por estar vendiendo dólares para tratar de frenar la cotización y que no se vaya por arriba de 40, ese dólar traído al valor de hoy, aplicando la inflación, es un dólar de 54. Es decir, que hoy estamos en la crisis 2 de Macri, en los últimos 3 días con el dólar a 60, con un dólar todavía más alto que el dólar del pico de la crisis, el dólar real del pico de la crisis de septiembre pasado. ¿Qué significa esto? Bueno, entre otras cosas, que esta crisis es peor que la de septiembre pasado. Es decir, que se descontroló más el dólar, incluso que en el momento en que el gobierno consideraba que era el pico de la crisis. ¿Se acuerdan? Lo peor ya pasó. Cuando lo echaron a Caputo y hubo que hacer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, porque si no se incendiaba todo. Bueno, ahora estamos peor que en septiembre del año pasado. El dólar que el gobierno buscó atrasar en el verano para generar el clima electoral es ese dólar de 45 pesos en el verano, a valores de hoy, y es prácticamente el dólar que teníamos el viernes pasado, que era un dólar de 46 pesos. Bueno, hoy tenemos el dólar a 60 pesos. ¿Qué significa que Alberto Fernández le hiciera un guiño hoy a Macri y le diga, bueno, este valor del dólar es razonable? Significa que los economistas de Alberto Fernández consideran, y hay una coincidencia también entre todos los economistas, me parece, hoy en la Argentina, que si se pudiera estabilizar el dólar alrededor de estos valores, un poco más, un poco menos, Argentina podría quedar en una posición competitiva, es decir, que con este dólar puede haber buenas exportaciones, que se puede tener un superávit comercial, que la economía puede generar con competitividad dólares genuinos.
Claro que una cosa es el laboratorio y otra cosa es lo que pasa cuando va funcionando la economía. Si se disparan, hay que ver la estampida de precios que vamos a tener en las próximas semanas. Si se dispara una estampida de precios muy fuerte, el dólar va a tener que ir acompañando por lo menos, y esto es también, obviamente, lo que le dijo Alberto Fernández a Macri, acompañando la inflación. Que no tenga nuevos saltos, pero que vaya, que no lo atrasen, que vaya acompañando la inflación. La inflación de final de este mes, la inflación de septiembre, la inflación de octubre. Segunda definición clave en la conversación que tuvieron ayer Macri con Alberto Fernández. Y esto es un punto que le preocupa más que nada a Alberto Fernández. Porque Alberto Fernández tiene en su concepto de gobernabilidad algo que también tenía Néstor Kirchner. Y uno no sabe si eso lo pensaba Kirchner o lo pensaba Alberto Fernández o si los dos lo pensaban y coincidían en ese punto. Que es que Argentina no se puede gobernar si no hay reservas en el Banco Central. Es decir, que si vos no tenés reservas en el Banco Central, no tenés gobernabilidad. Y por eso, hoy lo manifestó Alberto Fernández, le dijo ayer a Macri, traten de cuidar las reservas en el Banco Central. Traten de que las reservas en el Banco Central no se evaporen en medio de la pulseada cambiaria, porque si no, llego yo y no solamente no puedo estabilizar el dólar, sino que no puedo pagar la deuda en dólares. Que es un segundo problema, que Argentina, además de no estabilizar su situación cambiaria, caiga en default. Le dije a Macri que hay que tratar de cuidar las reservas. Lo explicitó hoy Alberto Fernández, es decir, le envía un guiño al gobierno con lo del dólar al 60, pero al mismo tiempo hace público algo que se lo dijo privadamente al presidente Macri, que es su preocupación de que se cuiden lo que hay de reservas en el Banco Central. ¿Qué ha pasado? Y hay una declaración de Alberto Fernández que dice cuál es su preocupación. El último informe del Fondo Monetario de hace 20 días habla de que podrían quedar hacia diciembre 11.000 millones de dólares de reservas netas, de reservas reales que tiene el Banco Central para poder intervenir en el mercado cambiario o eventualmente para pagar deuda el año que viene. Y eso me alarmó mucho porque en este proceso podría significar un deterioro mayor. Es decir, Alberto Fernández con estas cosas ya sale de la campaña, está pensando en su gobernabilidad. Está preocupado porque sabe, a diferencia, acá hay un baño de realidad también de Alberto Fernández, a diferencia de la idea, yo llego y hay una lluvia de inversiones, ¿se acuerdan? Que era la idea de la pesada herencia de Cristina, pero la revierto fácilmente con la lluvia de inversiones. Alberto Fernández es consciente que así como Cristina le dejó una herencia a Macri, Macri le va a dejar una herencia pesada si él es electo a partir del 10 de diciembre a él. Y que para él poder sobrellevar y no tener una crisis de corto plazo, necesita reservas en el Banco Central que son la garantía de su gobernabilidad. ¿Qué pasó con las reservas en el Banco Central en los últimos 3 días? Hubo una caída muy fuerte de las reservas del Banco Central en los últimos 3 días. Veamos los datos, las reservas que había el viernes pasado en el Banco Central y las reservas del día de ayer, cómo cerraron las reservas del día de ayer. A ver si tenemos la placa. Hay una caída, fíjense, estas son las reservas brutas, que no son las reservas reales del Banco Central. Incluye préstamos, ahora vamos a ver qué incluye, y incluye parte de los depósitos de los argentinos en el sistema financiero, pero las reservas brutas el viernes pasado eran 66.300 millones y ayer, miércoles, eran 64.232 millones. Es decir, en 3 días te cayeron más de 2.000 millones de dólares las reservas del Banco Central. ¿Por qué las reservas del Banco Central caen más de 2.000 millones de dólares? Y en realidad el Banco Central vendió en los últimos 3 días menos que eso. Vendió ayer 250 millones de dólares, vendió el día anterior, el martes, 150 millones de dólares, vendió el lunes 105 millones de dólares. Más 180 millones de dólares que vendió el Tesoro del préstamo del FMI en esos 3 días. Pero lo mismo, la cuenta es que el Banco Central vendió menos de 1.000 millones de dólares, más el Tesoro, en estos 3 días. ¿Por qué caen más las reservas? Bueno, porque hay salida de los depósitos en dólares del sistema financiero.
además de un pago de deuda que se hizo de letes, de letras de corto plazo, por 400, 500 millones de dólares que tuvo que pagarse con reservas, porque no se pudo renovar, hay una salida de depósitos en dólares. Y cuando salen los depósitos en dólares del sistema financiero, también caen las reservas. Porque la mitad de los depósitos en dólares están contabilizados como reservas del Banco Central. Es decir, la gente va al banco, se lleva de la caja de ahorro o cuando vence un plazo fijo en dólares, le dice al banco, quiero mis dólares, se lo lleva a la caja de seguridad o al colchón, y eso hace también caer las reservas. Obviamente eso es una preocupación, tanto para Macri como para Alberto Fernández, pero fundamentalmente lo que le preocupa a Alberto Fernández es esto, que se evaporen las reservas que él tendría para poder intervenir en el mercado cambiario o para poder pagar deuda si llega a la presidencia el 10 de diciembre. A ver, lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Acá hay dos definiciones muy importantes, de Alberto Fernández que abren un diálogo que puede, de alguna manera, mejorar la situación económica en las próximas semanas y, sobre todo, la preocupación está claro que Alberto Fernández ya está pensando también, más allá de ser candidato, la preocupación de su gobernabilidad, porque la Argentina sigue después del 10 de diciembre. Alberto Fernández decía, me preocupa que me dejen nada más 11.000 millones de dólares de reservas reales que yo pueda utilizar a partir del 10 de diciembre. Ojo que esas reservas que pueden quedar el 10 de diciembre, depende de cómo se espiralice o no la crisis, en las próximas semanas pueden ser todavía menos. Porque las reservas del Banco Central reales, fíjense, son una parte chiquita. Estos son los 64.000 millones de dólares de las reservas brutas. Pero de eso hay 15.800 millones de dólares, esta parte de acá, de las reservas, que en realidad son los depósitos de los argentinos en el sistema financiero. Hay 32.000 millones de depósitos, vamos a ver cuánto cayeron estos 3 días, no tenemos el dato todavía de los depósitos en dólares, pero de eso, la mitad están guardados en el Banco Central por las dudas, por si los argentinos van a correr a los bancos a buscar los dólares. La mitad está encajado, guardado en el Banco Central y se contabiliza, como en todos los bancos centrales del mundo, como reservas internacionales del Banco Central. Obviamente, Sanleris, ni Macri, ni Alberto Fernández pueden tocar esta parte de las reservas si tienen una corrida cambiaria, ni pueden tocar esa parte de las reservas si quieren pagar un vencimiento de deuda en dólares. Eso es intocable, eso es de los argentinos que tienen ahorros en el sistema financiero. Después hay casi 19.000 millones de dólares en la reserva del Banco Central, pero en realidad es el swap con China. Es un préstamo que hizo el Banco Central chino al Banco Central argentino. No son dólares, son swap. Son yuanes, son la moneda china, pero valuados en dólares. Casi un tercio de las reservas brutas del Banco Central, uno de cada 3 dólares, son yuanes chinos. Tampoco se puede tocar en medio de una corrida cambiaria. Si llegara a haber un caso extremo donde la corrida cambiaria se lleva todo puesto y hay una salida muy fuerte de depósitos y Argentina quiere utilizar este swap para pagar deuda, bueno, es una situación muy extrema que hay que ver si se podría activar y se podrían vender parte de estos yuanes en Londres o en algún mercado extranjero para poder traducirlos a dólares y con eso usar esos dólares, pero en realidad es un préstamo, no son reservas reales del Banco Central. Después hay una parte de las reservas, 7.500 millones de dólares, que el FMI le dijo, sea Macri, sea cualquiera el presidente de la Argentina, que eso no se toca, porque es justamente para fortalecer las reservas del Banco Central, para mostrar que el Banco Central tiene más reservas. Hay otra partecita de 5.000 y pico de millones de dólares que ha quedado de los depósitos del gobierno para exclusivamente pagar deuda en los próximos meses. Todo lo que se use de esta partecita para pagar deuda en los próximos meses, deuda en dólares, y no se pueda renovar, son dólares menos que le queda al próximo presidente para pagar deuda. Es decir, todo lo que se vaya achicando en los próximos meses de esto es algo menos, aumenta el riesgo de que el próximo presidente, más allá de su voluntad de pago de la deuda, tenga poca capacidad de pagar la deuda en dólares. Y después hay
otros ítems que son también préstamos, el Banco Internacional de Basilea, otros préstamos menores que tienen adentro las reservas. Las reservas reales, lo que hay en el Banco Central, y el número lo tiene con precisión Alberto Fernández, porque hablaron de ese número ayer con Mauricio Macri, no casualmente, muy informado, Alberto Fernández sale a decir y habla, tengo miedo que me dejen 11.000 millones de dólares nada más en las reservas, de reservas netas habla. ¿Netas de qué? Netas de todo esto. Neta de los depósitos de los argentinos, neta del swap, netas de el dinero que tiene el FMI ahí, dice que no se toca. Bueno, hoy hay 16.600 millones de dólares de reservas netas. Unos 16.000 millones de dólares. Ese es el único poder de fuego que tiene real, de dólares contantes y sonantes, el Banco Central argentino para frenar y evitar que el dólar se vaya a cualquier valor, a cualquier nivel. Y obviamente lo que le está diciendo Alberto Fernández es, traten de estabilizar el dólar en estos valores y después llevarlo con inflación, veamos cómo se puede estabilizar por acá, pero ojo con las reservas, porque si te gastás a vender todos los días 250 millones de dólares, está claro que me dejás muy poquitas reservas después para poder un nuevo presidente estabilizar la situación y usar de estas reservas si hay que pagar los primeros vencimientos de deuda en dólares cuando el mercado te desconfía. Bueno, atención, esta es la discusión hoy principal. Y en esta discusión entra también el FMI. Mientras, obviamente, Macri quisiera usar las reservas del Banco Central de acá al 27 de octubre para estabilizar el dólar lo antes posible, el FMI y Alberto Fernández le dicen, bueno, este valor del dólar, si querés, tratá de estabilizarlo. Pero ojo con gastarte todas estas reservas que quedan 16.000 millones de dólares. ¿Y cuál es el punto principal? ¿Por qué hay un riesgo sobre lo que pase con estas reservas o con el valor del dólar? Bueno, porque hay que generar certidumbre. Porque no es cierto, como decía el ministro de Hacienda Duhovne, que los argentinos no pueden correr al dólar porque le sacamos todos los pesos del bolsillo. Que eso fue el apretón monetario de septiembre. Es decir, derrumbé el crédito en el sistema financiero, hice un apretón monetario, el Banco Central no emite más pesos para que no haya pesos circulando en la economía, la inflación hizo que se derrumbara el salario real de los argentinos, la capacidad de ahorro de los argentinos a fin de mes es muy limitada, el dólar hace un año y medio estaba en 20 pesos, ahora está en 60 pesos, ¿cómo van a correr los argentinos al dólar si no tienen pesos en el bolsillo? Si no hay pesos, lo que se llama el circulante, si no hay pesos en las cajas de ahorro, en las cuentas corrientes o en el bolsillo de los argentinos. Bueno, porque los argentinos todavía tienen, una parte de los argentinos que tienen ahorro, tienen todavía una gran cantidad de depósitos en pesos en el sistema financiero. Y si corrieran todos esos depósitos porque se generaliza el pánico al dólar y no hay reservas, no es que no le dejás nada a Alberto Fernández, sino que estos 16.000 millones de dólares no te alcanzan ni siquiera a vos. Es decir, que el dólar se espiraliza y eso espiraliza los precios, espiraliza la inflación y Macri tiene una crisis y Alberto Fernández cuando llegue tiene otra crisis, pues no tiene cómo estabilizar la situación. En síntesis, me parece que ha habido un paso muy importante el día de ayer, un paso muy importante que da el presidente finalmente, pide disculpas, retrotrae ese discurso de incendio todo en la campaña y en todo caso la responsabilidad va a ser de Alberto Fernández. Acá hay una desconfianza en la cual están jugando dos cosas. La desconfianza del presente de este presidente y la desconfianza, efectivamente, que también existe, Alberto Fernández, por el pasado del kirchnerismo. Más allá de su situación personal, Alberto Fernández se fue en el 2009 del gobierno de Cristina, muchísimo antes del cepo, se aplicó en el 2012 el cepo, a un presidente como Macri, que ha hecho una mega devaluación el año pasado, subió más del 100% el dólar, más allá de esta última devaluación, es muy difícil para ese presidente recuperar la confianza del ahorrista argentino. Y por eso los bancos ayer, para que le renovaran los plazos fijos en los bancos, bancos de primera línea, no estoy hablando bancos menores, bancos internacionales de primera línea, a un jubilado que iba con un depósito de 200.000 pesos le ofrecían
60% de tasa de interés en pesos. Y para ese jubilado, renovar ese depósito le significaba obviamente un ingreso importante, porque la jubilación mínima es de 10.800 pesos. Entonces, atención que hay una situación muy delicada, porque hay una gran cantidad de ahorristas en el sistema financiero que solo se están quedando por la tasa de interés elevadísima que están pagando los bancos, y eso ocurre porque hay cero desconfianza. Y el ahorrista argentino no es que tiene cero desconfianza a Alberto Fernández, tiene cero desconfianza al presidente en ejercicio. A eso se le suma la situación de que puede llegar un presidente, Alberto Fernández, que más allá de lo que diga él, su espacio político, con el kirchnerismo, con Cristina, durante 2012 y 2015 aplicó un cepo al dólar. Y eso para los ahorristas argentinos, que tienen como opción el plazo fijo o el dólar, significó un miedo muy grande. Porque si bien es cierto que entre el 2012 y el 2015, aquel que tenía un depósito en dólares en el banco se lo pudo llevar a su casa, y los depósitos en dólares cayeron de 15.000 millones de dólares a 8.000 millones de dólares o a 7.500 millones de dólares. Es decir, se llevaron los ahorristas argentinos asustados porque pudiera pasar algo con los bancos. La mitad de los depósitos en dólares en el sistema financiero en 3 años, y no hubo un solo banco que cayera, no hubo un solo banco que no devolviera los depósitos en dólares. No hay ningún riesgo, efectivamente, para los que tienen depósitos en dólares en el sistema financiero. Por esto que explicamos, porque antes con Cristina y ahora con Macri, la mitad de esos depósitos están guardados en el Banco Central como encaje, y la otra mitad están prestados a empresas exportadoras, que cuando el dólar se va más arriba, mejor para ellos, porque tienen más capacidad de vender al exterior, cobrar en dólares y devolverle esos dólares al banco. Entonces ahí no hay ningún riesgo para el depositante que tiene sus dólares en el banco. Pero sí, para el depositante que tiene sus pesos en el banco, pesa, si se quiere, el cepo, esa memoria en la cual, cuando ese depositante se asustó en su momento, en el 2012 o en el 2013, y quería pasarse al dólar, le restringían la compra de dólares, o podía comprar como máximo 2.000 dólares después en el 2013 o en el 2014. Entonces, acá hay la cero desconfianza que tiene Macri sobre el ahorrista argentino, porque devaluó como nadie en el último año, y también la cuenta pendiente que tiene Alberto Fernández si llega al poder a partir del 10 de diciembre por el pasado del cepo del último gobierno de Cristina. Entonces, es fundamental que se pongan a dialogar, y que en todo caso, obviamente la responsabilidad primaria es del gobierno de Macri, de llegar al 27 de octubre y después al 10 de diciembre, pero han empezado a encontrar puntos en común donde la necesidad de Macri, la necesidad de todos, de que Macri pueda llegar al 10 de diciembre con una economía estabilizada, también empieza a conjugarse con la necesidad de Alberto Fernández de que Macri le deje algo en el Banco Central para poder construir su propia gobernabilidad. Es decir, para que Alberto Fernández, cuando llegue al poder, si efectivamente es ratificado el 27 de octubre, pueda construir su programa económico con sus propios economistas, que pueda tener su propia expectativa respecto a las metas que tiene en la economía, pero que además pueda tener instrumentos disponibles para que no ocurra siempre lo que ocurre en la economía argentina, que es que cuando hay cero confianza, todos te corren al dólar y no hay banco central o no hay gobierno que pueda formar esas expectativas. Obviamente, si se va a poder avanzar o no, va a depender mucho de lo que suceda en los próximos días. Esto es, yo lo decía ayer, esto es el cortísimo plazo. Es decir, la economía del 27 de octubre es el largo plazo en la Argentina. La economía del corto plazo es hoy, mañana, lunes y martes. Y el mediano plazo será fin de mes. Así estamos evaluando hoy la economía argentina. Entonces, si en el corto plazo Macri logra, con esta ayuda de Alberto Fernández, dándole un guiño
hacia la estabilización del dólar en estos valores, estabilizar el dólar, bueno, Macri podrá continuar con una campaña electoral en la cual tiene que ser muy cuidadoso de no meter los fantasmas de la economía, decir que Alberto Fernández y sus economistas son una banda de locos respecto a la deuda, respecto al cepo y demás, porque ¿qué más puede decir Alberto Fernández de lo que dijo ayer o de lo que dijeron sus economistas? Ahora vamos a contar en un seminario privado muy importante, incluso con financistas de la Citi. Vamos a pagar la deuda y el cepo no lo vamos a instrumentar. Eso es cosa del pasado. Lo instrumentó Cristina y se equivocó, tuvo más costos que beneficios. Ahora, aún así, el gobierno sabe que los mercados no le van a creer a Alberto Fernández. Entonces, no puede seguir profundizando en la campaña electoral esos fantasmas que andan revoloteando por ahí. Si no, el gobierno se dispara a los pies. Ahora, si Macri logra estabilizar la situación, todo bien, iremos a una campaña electoral en la cual el 27 de octubre se definirá quién es el próximo presidente electo. Si efectivamente se confirma el triunfo de Alberto Fernández, ahí podrá activarse la transición entre el gobierno de Macri y el gobierno entrante de Alberto Fernández. Si no se estabiliza la situación en el corto plazo, estamos hablando de la semana próxima, a lo sumo la otra, bueno, el presidente Macri deberá empezar a pensar otros mecanismos en los cuales esa transición, ¿eh? Jugando con los tiempos electorales, pueda adelantarse. Es decir, que el diálogo ya entre el presidente Macri y quien puede ser el presidente electo se active ya con metas más específicas de qué hacer con el dólar, qué hacer con las reservas, equipos económicos de un lado, equipos económicos del otro. ¿Mm? Esperemos que la situación en los próximos días, esto es lo que quieren todos, obviamente Alberto Fernández no se quiere involucrar en una gestión, en todo caso saliente, quiere preservar su expectativa propia, si gana a partir del 10 de diciembre, nadie quiere que la situación hoy no se estabilice, ningún candidato de la oposición quiere involucrarse en una gestión saliente, insisto con esto, pero si la situación no se logra estabilizar en los próximos días, esperemos que sí, se van a tener que involucrar todos. Pero para que eso ocurra, el presidente Macri va a tener que dejar totalmente de lado la campaña electoral y va a tener que pedir una ayuda más explícita a Alberto Fernández y a toda la dirigencia política, de cómo se conduce la transición hacia el 10 de diciembre.